Muy buenas tardes, apreciables alumnos del Faro Azcapotzalco Xochicalli. Soy la tallerista Marisol Recendis. Tengo el honor de impartir el taller de Crónica y Náhuatl en el Faro Azcapotzalco Xochicalli. Estaremos tomando nuestras clases en línea debido a la contingencia sanitaria. Esperamos pronto podernos ver en el Faro y mientras vamos a tomar nuestra clase. El día de hoy vamos a ver un vocabulario muy interesante que viene en el libro de Doris Hayden, que se titula Tezcatlipoca en el mundo náhuatl. Aquí tenemos un vocabulario que nos dice que Teimatini es el sabio que entiende a la gente. Ahí tenemos también otro término muy interesante que se llama el Tlamatinime, que lo tenemos referido en los textos de León Portilla, y es la luz que alumbra, el sabio, el que tiene el conocimiento. A su vez, este término del Tlamatinime podemos relacionarlo muy bien con el Tlacuilo, que recuerden que nuestra escritura era ideográfica e iconográfica. Entonces el Tlacuilo equivale al escritor, al dibujante, al artista que realizaba la belleza de nuestros códices. Después tenemos otra hermosa palabra que se llama tlazopili, que es el noble precioso, el hijo precioso, el hijo amado. Tenemos un término también que entra en lo que serían los términos filosóficos, que es Teyocoyani. Teyocoyani es también considerado el creador de la gente. Ahí tenemos referido en el libro Cantares Mexicanos de Ángel María Garibay y en el de 15 poetas del mundo náhuatl, así como el de filosofía náhuatl de León Portilla. Tenemos el concepto del ser superior, del ser divino, al que se le dedican todos estos poemas, que estoy sé, que significa el único, Totactli, nuestro Padre, Totecuxi, nuestro Señor, Tloquenahuaque impalnemoani moyocoyaxin, que el que se inventa a sí mismo, aquel por quien vivimos, que va muy ligado también a este término de Teyocoyani, que es otra idea del el inventor de la gente, el creador de la gente. También tenemos la palabra yaotl. Yaotl es el concepto de la guerra. Podemos tenerla aglutinada con la palabra Xochillaot, que hace referencia a las guerras floridas. Y cuando hablamos de un venerado o amado enemigo, entonces utilizaremos el término Yaotzin, recordando que la partícula sin es la que vuelve a un término respetable, venerable, en un gran estado de respeto. Y para hablar de un personaje misericordioso, vamos a decir Ignoacatzintli. Y volviendo al término filosófico de el personaje divino que los antiguos náhuatl le dedican todos estos poemas, cantares, poemas épicos, poemas filosóficos y poemas que incluso son crónicas históricas, tenemos la hermosa palabra Ipalnemoani. Ipalnemoani se constituye por el sistema del que ya habíamos hablado de la aglutinación. Ipal es por quién o a causa de qué. Nemoani es el concepto filosófico que nos habla de la vida. También tenemos el verbo nemi o nemi, que significa andar o vivir. En este caso, en su terminación, nemoani y palnemoani es el causante de la vida. Aquí también entra otro término muy importante filosófico de nuestra filosofía náhuatl, porque este personaje también se considera que se inventa a sí mismo. Y aquí tenemos también otro personaje interesante que es Ilhuicahua Tlactipahque. Él es el poseedor, el habitante del cielo,
y también de la tierra, recordando que para hablar de que vivimos en la tierra se utiliza el término Intlactipac, Intlactipac, Intlactipac. Y también tenemos otro hermoso término que es filosófico, sumamente poético, que es Yowali Ejecat. Yowali Ejecat. Yowali significa noche y Ejecat es el viento, aunque tiene otra connotación muy interesante y se habla de estos fenómenos invisibles, impalpables, la belleza de la noche donde se realizaban todas estas maravillosas observaciones astronómicas, y Ejecat, que es el viento. Bueno, ya habíamos visto que Tepoztli es el joven, y aquí nuevamente aparece un término muy importante que es Moyocoyani. Moyocoyani significa que el dador de la vida es el que se inventó a sí mismo. Y así como tenemos una gran cercanía con la fecha de esta celebración de la tierra, pues quisiera también recordarles cómo se referían los antiguos náhuatl a la tierra. La denominaban Tonancintlali. Tonancintlali significa nuestra venerable madre tierra, que también es un término sumamente hermoso y que se hacían ciertos rituales, como es la apertura a los rumbos, en la cual también se agradecía en la parte del centro a todo lo que la tierra nos estaba brindando. Vamos a continuar con un vocabulario y vamos a, como lo hacemos en anteriores ocasiones, a repetirlo 3 veces para poder practicarlo. Tenemos Akali, 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 Canoa. Acatl, 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 Carrizo. Ashto, Ashto, Ashto. Primero o antes. Ashtopa, Ashtopa. Primero o antes. También el término para referirnos a la nada es Amitla, Amitla, Amitla. Y también tenemos el término Ajuili, Ajuili, para referirnos a lo que es el placer. Hay otro término muy bonito que es el Altepet. El Altepet es un término filosófico. Altepet se refiere a la ciudad o al pueblo, pero proviene de la aglutinación Atl, que significa agua, y Tepet, que es el concepto filosófico que hace referencia al cerro. Es decir, para formar una ciudad, el nombre náhuatl habla de que necesita tener tierra y agua. Por esto estas grandes ciudades, conformadas por la Triple Alianza, estaban buscando y venerando estos cuerpos de agua. También tenemos Amatl, papel, Amatl, papel, Amatl. Y tenemos también Amochtli, libro, Amochtli, libro. Tenemos también Akin, que es a quién. Y tenemos también la palabra Atoyatl, 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 como río. Hay otra palabra también hermosa para referirnos a los cuerpos de agua, que es Ameyali, 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 que en este caso significa manantial. Para hablar de la neblina, podemos hablar de Ashawitl, o también podríamos utilizar alguna aglutinación con la palabra Mishli, que significa luna. También tenemos Ayotl, que es la tortuga, Ascat, la hormiga, Kawil, que es el tiempo, Kamatl, la boca, Kanin, que se utiliza para decir dónde, Kanin, Kanin, dónde. Tenemos otra forma de decir cuál, que ya
hemos visto en las clases anteriores. También podríamos decir catle, aunque casi no se usa porque también se puede confundir con cacle, que es guarache, o calzado. También tenemos Celic en fresco, pero también la palabra más adecuada es Celtic. Hay otra palabra muy hermosa que es Semanáhuac. El Semanáhuac es el mundo que conoce el hombre, aunque también podría interpretarse como el universo. En el caso de los adverbios tenemos senka, que es muy o mucho, y podemos escuchar la expresión compuesta de senkakuali, que es está bien, o también podríamos decir ikahkuali, está bien. Podemos decir nieve, sepashawit, y sichtli para decir abuela. También tenemos la palabra sentli o sentli para la primer mazorca de maíz, coat, serpiente. Para decir enfermo podemos decir kokohki o kokoli o coli. Coli también es abuelo. Y aquí, por ejemplo, nos encontramos con otra palabra que nos habla del tema de los nahualismos. Los nahualismos pues son todas estas palabras que sobrevivieron a la destrucción y a la invasión de la conquista, porque eran estas nuevas cosas que se encontraban, los frutos, lo que comían nuestros antepasados. Entonces pasaron con algunas ligeras modificaciones al español. En este caso, comali, pues pasó como comal, nopali, como nopal, tamali, como tamal, y así muchas palabras como aguacate, se hispanizaron un poco, pero siguieron estando integradas en nuestro día a día. Por eso también en otro de los videos pues nos concentraremos en hablar de los topónimos, porque al ser tan grande y tan extensa, tan poética, tan maravillosa nuestra lengua náhuatl, pues cada lugar tenía su propio topónimo en la lengua náhuatl que correspondía también a un dibujo iconográfico. También tenemos la palabra coyotl, que es coyote. Tenemos coxcatl, que es collar. Ahí tenemos también dos animales interesantes. Tenemos cuautli, águila. Y tenemos coxcacuautli, que es el águila de collar. Caustic, amarillo. Caustic. Y también tenemos para decir cabeza es tezoncomitl, que se traduce poéticamente como la olla de cabellos. Ojo también se dice iste. Y ya vimos que boca se dice camatl. También podemos ver el adverbio cualcan, que es temprano. Cualcan. Y podemos ver que también la lagartija se dice cuetzpalin. Tenemos también la palabra cuellat, para referirnos a lo que es la rana. Y tenemos la hermosa palabra cuicatl, para referirnos al canto. En este caso, al ser una lengua poética y aglutinante, podemos entenderla como una situación conceptual. Entonces podemos tener Xochicuicat, el canto florido. Y ahí también se hermana a otro concepto muy interesante, que es el concepto poético filosófico de la flor y el canto, que es Inxochil Incuicat. Este concepto hace referencia a todas estas creaciones poéticas que se transmitían por medio de la tradición oral y que hablan de esta profunda sabiduría
que tenían nuestros antepasados. Y también la palabra cuicat se puede asociar con diferentes verbos o conceptos, como es el caso de los micacuicat, que son todos estos hermosos cantos que se entonaban en situaciones funerarias y que nos hablaban de toda esta mística, filosófica ritualidad que tenían nuestros antepasados. Hay un libro que así se denomina Micacuicat y también es parte de la bibliografía de nuestro curso. Bueno, también tenemos la palabra que hemos visto en el primer video de los poemas, que es chalchihuit, 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 chalchihuit. Chalchihuit es jade y cabe señalar que el jade pues era un material sumamente valioso y precioso para los antiguos mexicanos. Por lo tanto, aparece en repetidas ocasiones en los poemas también ya mencionados. Y tenemos una ligera variante para decir la palabra hogar, que es chanti. También puede decirse chantli, chantli, chantli. Y tenemos otro nahualismo que es chapolin, chapolin, chapolin. Y también tenemos otra expresión para decir amargo, que puede ser chic chic, chic chic, pero también podemos ver la de choco. Choco es fruto y también si lo aglutinamos con xocohuetzin es el venerado más pequeño, pero también la palabra choco, la partícula choco también se utiliza para decir que algo es amargo. Y también tenemos una palabra muy rítmica que se debe pronunciar como si estuviéramos agitando una sonaja. Xixiltic, 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 xixiltic es la palabra rojo. En el caso de estas palabras, recuerden seguir practicando lo que es el nahua, ese buen sonar, el sonido de las hojas, el sonido de la cascada, el sonido del canto de los pájaros, que es el significado del concepto fonético de nuestro idioma. También tenemos otro nahualismo que es chili, 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 que es Chile. Y tenemos también el escudo, que también aparece muchas veces en los poemas, que es chimali, 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 chimali. También tenemos elotl, 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 que es elote, etl, 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 que es frijol. Y tenemos también una palabra hermosa que es estli, estli, estli. Estli es sangre. Y ahí también tenemos una aglutinación muy poética que es senyelistli, senyelistli, senyelistli. Senyelistli significa los de una misma sangre y hace referencia al concepto de la familia. También tenemos el adverbio huesca, huesca, para decir lejos. Y también tenemos huexolot, huexolot o huaxoxil, huexolot, huexolot, que es el guajolote. Tenemos el término güey o güeyi, que sirve para hablar que algo es grande. Huitzilihuit o huitzilitzin es el colibrí. Huitzilihuit, huitzilihuit, huitzilihuit. Y también para decir que alguien está sufriendo, es pobre o es huérfano, se puede decir iknotl, iknotl, iknotl. También tenemos la palabra ikpali, 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 para decir asiento. Si nosotros recibimos a alguien en nuestra casa, podemos decirle en la lengua náhuatl, Shon Shimopanoltli, Shon Segui.
Y podríamos completar con sewi ikaj ikpali. Sewi ikaj ikpali. Descansa en ese asiento. Y también tenemos ixcatl, ixcatl, ixcatl para hablar de la lana de borrego. Tenemos iguan, 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 que se utiliza como la conjunción i. Ijuitl, ijuitl, ijuitl para decir pluma. El cosmos, el cielo, se dice ilhuicat, ilhuicat, ilhuicat. Aquí vamos a ver algunos conceptos importantes. Nuestra lengua es muy completa, pero es conceptual. Como todo se basa en aglutinaciones, donde se pueden unir sustantivos, verbos, adjetivos calificativos y a su vez los locativos, no se va a utilizar tanto el artículo, pero sin embargo sí existe. La palabra in significa el, la, los, las o lo. In, y se le considera un indeterminado indefinido, una partícula, pero significa el, a, los, in. Y si queremos decir este, esta, esto, podemos decir inin, inin, inin. Para decir ese, eso, esa, vamos a decir inon, 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 inon. Y aquí en esta parte vamos a recordar que nuestro idioma posee 4 tipos de partículas lingüísticas que nos hablan de su gran riqueza cultural. Vamos a ver ejemplos de sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. En el caso de los sustantivos tenemos, por ejemplo, nacatl, que es carne, y también se utiliza para referirse a un cuerpo. Mishi, que es pescado. Cali, casa. Tlali, tierra. Cueitl, cueitl, que es falda. Xochitl, 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 que es flor. Juejue, que es sabio o anciano. Chicahuac, 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 que es fuerte. Yancuic, 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 que es nuevo. Y nos encontramos con la palabra paqui, que es contento, que viene de paquilistli, que es felicidad. Y ahí también tenemos que para decir felicidades podemos decir paquilismej. Muchas felicidades sería miactin paquilismej, miactin paquilismej. Y si yo quisiera decir que mi corazón está contento, diría noyolo ikaj paquilistli, noyolo ikaj paquilistli. Mi corazón está contento. Y también tenemos la palabra totonki para referirnos a que algo está caliente. En los verbos, pues los hemos estado viendo constantemente. Tenemos chiwa, que es hacer, chiwa, chiwa, chiwa. Neki, que es el verbo querer. Notza, 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 que es el verbo llamar. Huica, 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 el verbo llevar. Kawa, 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 dejar. Y tenemos el verbo tlazoj, amar. Tlazoj, tlazoj. En el caso de los adverbios, por mencionar algunos, tenemos miactin, mucho. Tepitzin, poco. Ashi, algo. Huesca, lejos. Yalhua, ayer. Y tenemos aik como nunca. Si queremos conjugar los verbos, vamos a repasar un poquito este tema de la conjugación. Vamos a ocupar los pronombres.
Y también vamos a utilizar otra partícula que existe en nuestra lengua, que son los semipronombres. Los semipronombres pues sintetizan aún más lo que es el pronombre y después vendrá nuestro verbo en tiempo presente. Bueno, vamos a continuar con nuestro vocabulario. También nuestra lengua cuenta con lo que se llaman preposiciones compuestas. Tenemos ishko, que significa en la cara o en la superficie, hatlishko, que significa en la superficie del agua, ishpan, delante, nixpan, delante de mí, tixpan, delante de nosotros, itik, que significa dentro, itik, itik, itik. Para decir que algo se encuentra dentro de mí, puedo decir nitik, notik, nitik, notik. Dentro de nosotros diría totik, totik, totik. Detrás, teposko, teposko, teposko. Detrás de mí, no teposko, no teposko. Detrás de ti, moteposko, moteposko, moteposko. Cuitlalpan, cuitlalpan, cuitlalpan. Sería a espaldas. A mis espaldas sería no cuitlalpan. Y dense cuenta que estas preposiciones funcionan cuando yo añado los posesivos. Entonces estas preposiciones compuestas se están personificando, se están especificando por medio de la aglutinación. Y vamos a ver algunas conjunciones. Recuerden que las conjunciones pueden también tener sus sinónimos. Entonces tenemos auj, que también funciona como pero. También tenemos otra palabra que se llama niman, 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 que nos puede hablar de instante y también se puede utilizar como pero. Iwan pues es la conjunción. Ik es por eso, a causa de, pues ya lo vimos, es ipal, ipal, ipal. Y también podemos utilizar en alguna traducción o algún texto, podemos decir por causa o a causa de con ipampa, 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 ipampa. Para decir aunque, podemos decir manel, manel, manel. Sin embargo, se puede decir yese, yese, yese. Y para utilizar un sí en forma condicional, podemos decir intla, intla, intla. Y tenemos también otros prefijos de posesión o sustantivos. Si decimos pan, estamos diciendo sobre el agua. Si yo quiero decir sobre mí, puedo decir no pan, porque no significa mío, es el posesivo de la primera persona. Y también puedo decir tlalpan. Tlalpan significa en la tierra. Tlalpan. Tlan, en, junto o entre. También puedo utilizar para decir en medio de dos tierras o entre dos tierras la palabra nepantla, nepantla, nepantla. También puedo decir, para decir siéntate junto a mí, notlan ximotlali, notlan ximotlali, notlan ximotlali. Y también para decir hacia y en contra puedo utilizar uik, 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 uikpa, 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 uikpa. O también puedo utilizar huicopa, huicopa, huicopa. Si quiero decir mira hacia acá o hacia mí, puedo decir no huikpa, xigualachia, no huikpa, xigualachia, no huikpa, xigualachia.
En este caso es otra palabra para decir mirar o acechar con la mirada, porque también podemos utilizar ita, 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 para decir mirar. En este caso, hasta aquí donde vamos, nos damos cuenta de toda la riqueza lingüística y gramatical que tiene esta lengua, que nos permite decir muchísimas cosas y tener una gran especificidad. A pesar de que para cuestiones metafóricas, filosóficas, imaginativas, pues en nuestro idioma todo puede ser aglutinado, todo puede ser posible. Recuerden que se pueden crear infinitas palabras que trasciendan el tiempo y el espacio por medio de los neologismos. Bueno, vamos a continuar con este vocabulario. También tenemos nejuan, nejuan, nejuan. Hace referencia a un conjunto de dos. Y para decir sobre o encima podemos utilizar ikpak, ikpak, ikpak. Si quiero hablar que algo está sobre el cerro o sobre el monte, puedo decir tepetikpak, tepetikpak, tepetikpak. En este caso, vemos que estoy realizando la aglutinación entre tepetl y tikpak. Y como recuerdan en nuestras clases, cuando se están aglutinando estas enriquecedoras raíces etimológicas al interior de la palabra, no lleva la TL. La TL es una voz primitiva, un hermoso adorno lingüístico de nuestro idioma que nos está indicando que se refiere a un sustantivo del que estamos hablando, que puede ser un sustantivo concreto o puede ser un sustantivo no concreto, pero solamente en la aglutinación se va a poner en la parte final de la palabra. También tenemos el locativo can, ka. Ka se puede utilizar como de, con, por o mediante. Aquí tenemos otro verbo que es shoka. Por cierto, si queremos decir la llorona, podemos decir shokani, shokani, shokani. Cuando queremos decir que esa persona por ti llora, sería moka shoka, moka shoka. Y así tenemos la formación de muchas hermosas palabras. Ahora vamos a hablar de algunos declinativos que también se llaman pronombres prefijos del objeto. Cuando yo quiero direccionar un verbo, puedo utilizar la partícula nesh. La partícula nesh significa me o a mí. La partícula mitz, mitz, mitz significa te o a ti. La partícula tesh, tesh, tesh significa hacia nosotros o a nosotros. Amesh, a ustedes, y kin o a kin, a ellas. En este caso podemos también aglutinarlas con algunos sustantivos y componer unas nuevas palabras. En este caso podemos decir nesh, yolejua, nesh, yolejua. Y podría decir me anima o anima mi corazón, porque lleva implícita la palabra yolot, corazón. Y podemos decir también nimitz ishmati, nimish ishmati, nimish ishmati, nimish ishmati, que significa que yo te conozco. Y viene del verbo conocer o saber, que es mati, mati, mati. También tenemos titenoshtashke, 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 que significa tú nos llamarás. Y viene del verbo que hemos visto el día de hoy, que es notza, llamar. Notza, llamar. Y también podemos decir namesh machis, namesh machtish, namesh matish, yo te enseñaré. Y viene del verbo mashtia,
mashtia, enseñar. Recuerden que para decir maestro también podemos decir temashtiani o sigua temashtiani. Y así tenemos, muchas partículas muy interesantes que podemos practicar en nuestra lengua. Vamos a dar una repasada a los pronombres y a los semipronombres para que sigan en sus casas pues haciendo las conjugaciones. Nehuat, nehuat, nehuac es yo. Y el semipronombre que le corresponde es ni. Si yo quiero decir cómo me llamo, digo nehuaninotoca, nehuaninotoca, nehuaninotoca. Tenemos también la segunda persona, que es tehua, 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 que su semipronombre es ti y significa tú. En caso de la tercera persona, ella o él es yehua, yehua, yehua y significa ella o él. Ahí como semipronombre vamos a utilizar y. La letra I la vamos a utilizar como el semipronombre. Tenemos también el pronombre nosotros, que puede aparecer como tehuan, tehuan, y también en algunas variantes como tehuantin, tehuan, tehuantin, nosotros. Y va a utilizar también el ti como semipronombre. También tenemos almejuan, 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 como ustedes, y su semipronombre va a ser an. Y tenemos también yehuan, 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 para referirnos a ellos o ellas. Y su semipronombre también va a ser i. Vamos a ver las conjugaciones de algunos verbos y con esto pues concluiríamos el video del día de hoy. Nehuanishoka, nehuanishoka, yehua tishoka, yehua y choca. Y vamos a decir las demás utilizando solo el semipronombre tishokaj, anshokaj y shokaj. Y vamos a verlo con el verbo kochi, dormir. Nikochi, yo duermo. Tikochi, tú duermes. Ikochi, él o ella duerme. Tikoshi, dormimos. Ankoshi, duermen. Ikoshi, ellos duermen. Pues espero que les haya gustado esta clase. Es un placer estar con ustedes y vamos a seguirnos viendo por este medio. Esperemos que la situación se solucione pronto y cualquier duda o comentario, aquí estamos. Muchas gracias. Miaquintla Socamati.